Lo que tenemos hasta el momento indica un recorte al INE por 14,000 millones de pesos. Les entregará, obviamente, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, una cantidad de 10,000 millones de pesos para la elección. Con eso deben completar. Lo otro son recortes al presupuesto que presentaron. Quedarán con un presupuesto similar al del año pasado. Esto no les va a gustar a las lenchas, pero ese es asunto de ellas. En tanto, en el Poder Judicial le pegaron al Consejo de la Judicatura, fue el más recortado. El tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de los gastos personales, el capítulo 1000, todavía no se decide nada. Todavía tenemos que esperar a que se presente el documento. Los 14,000 millones de pesos al INE, 10,000 millones de pesos habrá para la elección al Poder Judicial. Reasignaciones que se prevén dentro del presupuesto de egresos supera los 40,000 millones de pesos en información actualizada. Sería para incrementar el gasto en instituciones con menos presupuesto como las universidades. De última hora lo que se sabe es que la bancada de Morena a cargo de Ricardo Monreal ya tiene listos los ajustes. Esto es lo que había dado a conocer Ricardo Monreal. Y que serán votados entre hoy y mañana miércoles en el Pleno de la Cámara. Entre otras cosas, el recorte al INE por casi 12,000 millones de pesos. Por lo que de los 40,472 millones que solicitó el órgano electoral, le dejarán 29,000 millones. Lo anterior representa menos recursos que los 32,767 millones de pesos que recibió en 2023. De ese total, el proyecto de presupuesto señala que 10,000 millones de pesos deberán ser utilizados para la elección del Poder Judicial, es decir, 3,000 millones de pesos menos de la cantidad que solicitó el INE. En total, las reasignaciones van por los 30. Es mucho más. Mire, Morena tiene ya preparado este proyecto para redirigir recursos del INE y órganos autónomos a nueva agencia digital, obviamente, de nueva creación. El partido ya planchó el camino para que este jueves, sería hasta hoy y mañana, ya están sesionando la Cámara de Diputados en el tema del presupuesto 2025. Se acerca la discusión, ya está en marcha la discusión. Morena ya tiene listas las reasignaciones para rubros como salud, seguridad y la agencia digital que dirigirá Pepe Merino. Según la información que se ha generado, este presupuesto tendrá una reasignación de recursos. Está más completo acá, déjenme lo veo donde lo tengo. Aquí está. Los más perjudicados en este recorte, según el presupuesto de egresos que ya que se habría plancheado, que es otra cosa, ya se habría acordado. Los que más se recortan son el Poder Judicial de la Federación, en este caso el Consejo de la Judicatura, el INE, así se ha dado a conocer. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados propone un recorte de casi 40,000, o sea, no 30,000, casi 40,000 millones de pesos al presupuesto de egresos de la Federación, en específico al gasto del Congreso de la Unión, que también se bajan sus recursos, el Poder Judicial del Instituto Nacional Electoral y el gasto de gobierno federal, principalmente gobernación, para reasignar esos fondos a universidades públicas, cultura, campo, carreteras, comunicaciones e incluso la defensa. En el proyecto de dictamen que ya se circuló la mañana de hoy, a los diputados la mayor reasignación será para las universidades, a las que se les recupera el recorte de 10,268 pesos que propuso el proyecto de presupuesto para iniciar para el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en cambio se considera ampliaciones por 12,460 millones 755,265 pesos, de los cuales 5,487 millones son para la Universidad Nacional Autónoma de México, que habría tenido un recorte de 5,360 millones en la iniciativa inicial. El recorte plantea esto, el recorte que se habría dado a conocer, 13,476 millones de pesos, poco más del monto que solicitó para organizar y realizar la elección de jueces y magistrados y ministros del próximo año, cuando prevé destinar 13,205 millones de pesos para ese ejercicio. Bueno, es el total del gasto, y es que hasta hoy, hasta este momento, solamente se tiene lo que en su momento dio a conocer Ricardo Monreal respecto al presupuesto de egresos. Esto fue lo que dijo. Esta semana es muy importante porque vamos a debatir, a deliberar sobre el presupuesto.
El martes y el miércoles tenemos sesión presencial y semipresencial para discutir y en su caso aprobar. Es probable que extendamos la sesión del miércoles hasta cuando concluyamos el análisis del proyecto de presupuesto. Más tarde espero que ya tengan en la Comisión de Presupuesto el proyecto. Son 3 leyes en materia secundaria del Poder Judicial, las que vamos a discutir y en su caso aprobar, y 3 también en materia de igualdad sustantiva que queremos también concluir. Y el presupuesto, que nuestro propósito es que el próximo jueves hayamos concluido este ejercicio de presupuesto. Entonces estamos en eso, en esa situación, en esa consideración de que el jueves podamos concluir. Les digo brevemente en dónde estamos intentando reasignar y dónde ajustar. Ajustar a la baja a órganos electorales, Poder Judicial, órganos autónomos, y a la reasignación fundamentalmente educación, universidades públicas, también infraestructura carretera, caminos artesanales e infraestructura carretera en el país, mantenimiento y campo mexicano, además de cultura, de reasignar más recursos al INA y al Instituto Nacional de Bellas Artes, al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y al Instituto Nacional de Bellas Artes. También queremos en cultura reasignar. Entonces, esos son los rubros. Un monto, yo les había dicho 20,000 millones de pesos, quizás rebase los 30,000 millones de pesos, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento y que quizás más tarde podamos enviar ya el proyecto de presupuesto para que las comisiones puedan trabajar. Eso. Bueno, esto es lo que había dado a conocer Ricardo Monreal. El día de hoy ya se trabajó en comisiones parte de esta propuesta. Le preguntaron al presidente de la mesa directiva, a Sergio Gutiérrez Luna, sobre si el INE podría realizar esta elección con esos recursos. Dice, pues deben completar. Esto fue parte de lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna. Esto en cuestión de la organización de la elección judicial no la pone en riesgo que se haga este recorte. Decía el coordinador Monreal que ellos lograron la elección pasada con 27 o 29 mil millones, no me acuerdo, el presupuesto del año pasado fue de 27 o 29, se está proyectando que sea un número similar y que a nuestro juicio con eso pudieran sacar adelante este proceso electoral. Pero el riesgo de que no se pudieran realizar y saliera pues ahí todo mal hecho. No va a ser así. Nosotros confiamos en que la dirección del INE está cierta de que tiene que realizar acciones necesarias para dar certeza y garantía a todas y a todos. Pero comentaban que en caso de que les hicieran ese recorte tan drástico, podrían irse a conformar a la Suprema Corte. Ellos están en libertad de hacer lo que consideren. Yo creo que vamos a tener un diálogo para ver cómo poder construir este proceso inédito y que salga todo bien. Bueno, ahí tiene usted lo que declaró Sergio Gutiérrez Luna. A ver, el INE es hasta ahorita el que le toca bailar con la más fea. Es decir, es el más perjudicado con esta proyección de presupuesto. Hay otros, los llamados organismos autónomos, que la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo ya basta con estos gastos estrafalarios que se han convertido en un escándalo a nivel nacional. El Instituto Nacional Electoral, los consejeros y consejeras tienen salarios muy altos, muy elevados. No es nada del otro mundo. Se les dejaría una cantidad suficiente para lo que son salarios. Ahora, también se prevén los 10,000 millones de pesos para la elección, que fue un recorte mínimo si lo consideramos desde el punto de vista práctico en cuanto a lo que pretendían. Más de 13,000 millones de pesos también es un mundo de dinero, y se tendrían que completar a instalar todas las casillas en el país, porque no es una cantidad menor, es una cantidad fuerte, 10,000 millones de pesos. Es decir, si hubo un recorte a lo que pidieron, pero no es tan fuerte como se había dicho, porque se había hablado
de que con 7,000, 8,000 millones de pesos podrían realizar la elección del Poder Judicial. Y bueno, usted conoce, se lo di a conocer, se lo informé, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell, que fueron las consejeras que estuvieron en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señalaban que podrían hacer algunos ajustes, algunas acciones para evitar que se para evitar que hubiera menos calidad en una elección. Mire, contar votos no es cosa del otro mundo, tampoco. Hay una situación más bien de los integrantes del Consejo General que no quieren perder sus privilegios, eso lo sabemos desde que aparecen en escena las lenchas. Guadalupe Tadei, más allá de los problemas que tiene con los integrantes del Consejo General, porque los ha tenido, de acuerdo a declaraciones de Monreal, ha sido más práctica en cuanto se refiere al presupuesto. Ha dicho, no, pues está bien, nos podemos sujetar a un presupuesto que no implique gastos extraordinarios, pero sí necesitamos también que haya recursos suficientes. Y bueno, 10,000 millones de pesos no es menor, una cantidad fuerte que se destina a este rubro de la elección del Poder Judicial. Le decía que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de lo que representa ya no tener esas cargas como son, en este caso, los organismos autónomos, que de autónomos no tenían nada. Tenían un presupuesto ya proyectado de 1,100 millones de pesos, les dijeron no, 1,100 millones de pesos no, aparte ya desaparecieron. Esto dijo la doctora Claudia Sheinbaum, interesante por el presupuesto. Ya es una realidad. La desaparición de los organismos autónomos, solo falta la declaratoria de constitucionalidad en la Cámara de Diputados para que pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto significa pues que disminuye su presupuesto. Si el INAI tenía 1,000 millones de pesos, ahora como parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues va a tener un presupuesto de 200 millones de pesos. Entonces no se requiere el presupuesto en tarjetas de American Express para írselos a gastar en no sé dónde, ni viajes al extranjero, ni todo lo que ya sabemos que ocurría con los consejeros. Entonces se reduce el presupuesto, se mantienen las funciones y esos 800 millones de pesos, ¿a qué va? Bueno, va a educación, para que educación superior tenga todos los recursos que por un problema salieron disminuidos, pública evidentemente. Va una parte a la Secretaría de la Defensa Nacional, por esto que les digo que se han quedado rezagados los salarios de las y los soldados y queremos darles un incremento mayor el próximo año. Va también a carreteras, una parte, para ampliar para ampliar la infraestructura. Va al INA, Bueno, es parte de lo que declaró la doctora Claudia Sheinbaum hoy durante su conferencia de prensa matutina. Ahora quedan suspensos, ya le tumbaron a las lenchas el pastelote que tenían. ¿Qué pasó con la Suprema Corte? ¿Les van a dejar 80 y tantos mil millones de pesos? En eso estaremos muy atentos, porque hasta hoy, hasta este momento, son 40,000 millones de pesos. Sí le pegan al Poder Judicial, pero le pegan más al Consejo de la Judicatura, en el recorte me refiero. Recortan al Consejo de la Judicatura Federal y pues no se ha dicho nada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en eso hay una atención especial porque pidieron mucho dinero, pidieron, no sé, 84,000, 85,000 millones de pesos, un incremento del 46% de acuerdo a datos que aportó el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo. Entonces es un presupuesto muy elevado y pues, tendría que verse con detenimiento si no van a tocar los salarios suntuosos de ministras de Piña y sus ministros. Estaremos muy, muy, muy atentos.